Continuamos con el tema 1, conceptos de diseño eólico. En esta parte se abordará lo referente al análisis estadístico de las velocidades de viento, lo cual es un factor importante precisamente para la aplicación adecuada de lo que es la velocidad de diseño. Dentro de los factores importantes que intervienen en la determinación de la velocidad de diseño por viento, se pueden enumerar estos 5 factores importantes. El primero es la ubicación geográfica de la construcción. Puede que ustedes tengan algún prototipo, algún modelo específico de algún diseño de una estructura y esta la quieran replicar en varios lugares de la República Mexicana. Precisamente el aspecto de la velocidad de diseño por viento será un valor importante, dado que dependiendo de la ubicación geográfica pues será precisamente el valor que corresponda a la velocidad de diseño. Un aspecto importante también se refiere a las características topográficas del sitio donde se realizará el desplante de la estructura. Esto se considera mediante los aspectos de rugosidad del terreno. ¿Sí? Suele usarse ese concepto, repito, rugosidad del terreno, para fines de considerar los aspectos topográficos locales del sitio en el cálculo de la velocidad de diseño por viento. Otro aspecto importante corresponde a lo que es lo que va a ser el punto de análisis de la estructura, medido o tomando como referencia pues la base de la estructura. Eso también incluye, se va a ver un aspecto que está relacionado con el primero, pues que tiene que ver con el nivel medio sobre el mar. Esto está incluido dentro del manual de la Comisión Federal de Electricidad, no así en las normas técnicas complementarias en la versión de la Ciudad de México. Otro aspecto importante también corresponde a la importancia de la estructura. Esta, como se mencionó, pues está precisamente definida en el reglamento de construcciones que se trate, y dependiendo de ello pues se va a definir lo que es la importancia de la estructura para fines del periodo de cálculo o de la consideración del periodo de retorno. Asimismo, es importante conocer lo que se refiere a la sensibilidad de la estructura ante ráfagas del viento, dado que este es un factor importante que tiene que considerarse en el diseño de la estructura. Aquí se muestra en esta pantalla el resultado de una medición en una estación meteorológica. Se puede ver en la primera columna que aquí aparecen los datos precisamente de registro. Por ejemplo, estos corresponden al 16/05/2011 y el periodo de medición inició desde las 17 horas hasta las 23:50 horas. Se observa también de que cada renglón incluye una serie de columnas, una serie de valores, los cuales a partir del segundo renglón donde aparece la primera fecha vamos leyendo hacia abajo en sentido vertical y se puede ver de que se tienen valores cada 10 minutos, es decir, 17 horas, 17:10, 17:20, 17:30 horas, hasta llegar a las 23:50 del mismo día. Continuando con la segunda columna, se observa un símbolo T que viene siendo el tiempo, y entre paréntesis min se refiere a minutos. Es decir, a partir de este periodo de medición simplemente se expresó el tiempo a partir de un valor inicial de 0 que fue las 17 horas y pues obtuvo la información en un rango de hasta 410 minutos y corresponden pues a este rango de valores que se indican a partir de 17 horas hasta 23:50 horas del mismo día. En la siguiente columna, todos los valores que se indican corresponden a lo que aparece en el primer renglón. Aparece como CH1ABG, que se refiere a los valores promedios de velocidad leídos en el canal 1
La siguiente columna que aparece CH1SD se refiere a la variación en términos de la desviación estándar medido en el canal 1. El siguiente valor que aparece como CH1 max se refiere a las velocidades máximas que se midieron en esos rangos de velocidades, es decir, son las velocidades máximas. Por ejemplo, en el primer renglón, donde aparece promedio 5.7, desviación estándar 0.9 y max 8, esto se refiere a que en un periodo de 10 minutos, a partir de la medición de toda la cantidad de valores, se sacó el valor promedio y se obtuvo 5.7. Se sacó la desviación estándar de todos los valores y se obtuvo 0.9. Seguidamente se sacó el valor máximo y fue un valor de 8 metros sobre segundo. Y asimismo se buscó el valor mínimo y se obtuvo un valor de 3.1. La siguiente columna, donde aparece CH2ABG, se refiere al valor promedio de velocidad en el canal 2. El siguiente CH2SD se refiere a la desviación estándar medida en el canal 2, que fue un valor de 0.9, y el valor máximo del canal 2, que fue el valor de 7.7. De esa manera se llenó toda la tabla, que son pues valores medidos a partir del instrumento, y se obtuvieron dichos valores que se pueden observar. También aquí se puede observar se graficó. Esta es la misma tabla que se mostraba anteriormente. Entonces aquí, esta primera gráfica que ven aquí, pues corresponde precisamente al valor de t, que es el periodo de tiempo, y el valor de la velocidad máxima. Entonces se graficó, se puede observar en el eje de las ordenadas la velocidad, y en el eje de las abscisas el valor de tiempo en segundo en todo el lapso de promediación. Entonces, asimismo, esta segunda serie de valores pues corresponden a el valor promedio de velocidad, y el otro corresponde pues a los valores mínimos de velocidad, y por último los valores de la desviación estándar. Se puede observar aquí la forma que tiene un registro, porque realmente esto es un registro de velocidades de viento. Observemos cómo va variando con el tiempo. No parece tener una forma bien distribuida como a partir de una función vaya conocida, y también se pueden ver de que hay picos máximos, donde precisamente en esos puntos donde están los picos máximos suelen corresponder, además de por supuesto a los valores máximos, a veces ahí se puede observar lo que es el valor de ráfaga, que pueden ver de que para los picos máximos se puede ver que hay un incremento repentino, ¿verdad? O sea, para alcanzar los valores máximos, estos no se logran, digamos, de manera inmediata, sino se observa de que hay un incremento, ¿sí? Es decir, hay un cambio de velocidad de viento pues hasta llegar al máximo. Eso viene siendo básicamente lo que es una ráfaga, y esto se presenta en lapsos muy cortos. Aquí pues quizás debido a que los valores que se ven son valores promedio cada 10 minutos, pues una ráfaga resulta que se presenta pues en periodos muy cortos de tiempo. Puede ser en periodos que pueden ir como de 3 a 5 segundos. Entonces esos valores de ráfaga pues no podrían verse fácilmente aquí, precisamente porque aquí cada punto de esta gráfica pues representa prácticamente un valor promedio. Entonces la ráfaga podría perderse, o simplemente pueden salir picos que podrían representar esas ráfagas, ¿no? Pero quedarían todos esos valores en términos de valores promedio. Precisamente a partir de esta gráfica que se ve aquí, ¿sí? Suelen obtenerse otros aspectos que son de interés para fines del cálculo de la velocidad de diseño, que ustedes verán en el manual de la Comisión Federal de Electricidad. En este caso, pues hay instrumentos
Y estos instrumentos pues tienen diferentes capacidades tanto del registro de velocidades de viento, pues así como de la cantidad que pudieran de alguna manera almacenar en algún medio. Entonces pudiéramos nosotros obtener valores de velocidades, por ejemplo, cada hora, cada 10 minutos como es en este caso, o cada 3 segundos. En realidad para fines de diseño por viento, porque hay instrumentos para los cuales pues es razonable tener valores cada 10 minutos o cada hora. Por ejemplo, para fines meteorológicos la escala de la medición puede ser importante, pero para fines de diseño por viento las ráfagas nos interesan, y obtener valores de velocidades para fines de diseño cada 10 minutos o cada hora implicaría que nosotros no estaríamos realmente midiendo los efectos de las ráfagas. Entonces aquí parece que lo importante es que los instrumentos que se deberían de usar o la posible configuración, porque puede ser que los instrumentos se configuren para que den valores cada determinado periodo de tiempo, pero en este caso para fines de poder obtener valores representativos de las ráfagas, que son valores que nos interesan, pues conviene que los valores o los diagramas o los registros de viento sean a partir de pues mediciones de cada 3 segundos, como se muestra aquí. Un análisis común que se hace no solo en el aspecto de las velocidades de diseño por viento, pueden ser en otro tipo de problemas. Por ejemplo, para el caso de hacer un análisis estadístico de las resistencias de diseño de concreto, me refiero a la mezcla de diseño de concreto, podría ser pues hacer un análisis de todos los datos que se tengan e ir clasificándolos por intervalos de resistencia. Entonces de esa manera podríamos sacar para una obra pues una posible distribución de resistencias que se pudieran presentar en una obra, y a partir de ahí ir midiendo el control de calidad o otros aspectos importantes. Independientemente de eso, lo que suele hacerse es pues definirse intervalos de velocidades de viento en este caso, es decir, de todas las mediciones que vimos anteriormente. Nosotros podríamos decir que si tenemos velocidades que van por ejemplo de 4 a 5 metros sobre segundo, entonces lo dividimos cada intervalo, y eso pues depende también de la cantidad de valores que se tenga, y comenzamos a contar, es decir, de 4 a 5 metros sobre segundo contamos cuántas veces se presenta esa velocidad. Luego de 5.1 a 7 metros sobre segundo, y de todo el rango de valores que tenemos, contamos cuántas velocidades están en ese intervalo, y así nos vamos. Es decir, nos vamos digamos clasificando en términos de la frecuencia con la que se presentan esos valores en el rango que se define. Entonces eso nos lleva simplemente a graficar y obtener algo como lo que se muestra aquí, que se puede observar de que se tiene un histograma de frecuencias de velocidades de viento. Entonces estas velocidades pueden verse de que, por ejemplo, la barrita mayor, que más o menos aquí se refiere a un valor de 16, es decir, se presenta 16 veces, pues es un valor bastante frecuente. Tal vez se refiera pues a un valor que pudiera ser el valor promedio, ¿no? Es decir, es un valor de que se repite mucho en un rango de medición. Si se tratara el caso anterior, pues sería de 5 a 23.50 horas. Podríamos ir así, tener otro rango de velocidades, por ejemplo de 17 a 19.5, y podríamos contar cuántas veces o cuántas velocidades hay en ese rango. Las contamos simplemente y lo graficamos y lo trazamos verticalmente. Entonces podríamos llegar, por ejemplo, a la conclusión de que se repite 11 veces. Entonces de esa manera sale la segunda barrita. Así nos iríamos ahora al siguiente rango de velocidades, que por ejemplo nos daría 5 veces, no sé, se repite 5 veces. Así nos iríamos al siguiente rango de velocidades y nos daría esa gráfica que ven, y nos iríamos a la siguiente y nos iríamos hasta la última, que vendría siendo
como un rango hasta 28 metros sobre segundo. Entonces se repite, por ejemplo, ahí 2 veces, ¿no? Entonces, a partir de este histograma que se tiene, pues se traza una curva, más o menos tratando, digamos, de envolver el histograma que se genera, y a partir de ahí pues se define la función de distribución de probabilidad, que para el caso de mezclas de concreto generalmente es una función de distribución normal o gaussiana. Para el caso de la distribución de velocidades de viento generalmente tienen esta forma. Aquí lo importante es que precisamente la que tiene una mayor cantidad de frecuencias, o la que se presenta con mayor frecuencia, pues no es la que nos interesa, porque es un valor de diseño para empezar, una velocidad inferior a la mínima. Y a nosotros lo que nos interesa son los valores máximos que se pueden presentar en un rango de vida útil de la estructura. Entonces precisamente se observa de que las velocidades máximas, que en este caso pudiera ser 28, precisamente es la que se presenta menos veces, ¿sí? Entonces, si esto nosotros lo trasladamos en términos de probabilidad, significa precisamente que en términos de probabilidad nosotros tendremos que hacer ese cálculo para los casos donde precisamente se tiene menos información. Porque aquí, por ejemplo, solo tendríamos 2 valores, a diferencia de una velocidad, por ejemplo, de 16 metros sobre segundo, pues donde se tienen cerca de 16 valores, ¿no? Entonces, el cálculo de probabilidad para un caso como este, pues nos va a llevar, digamos, a una mejor aproximación. Pero todos los valores que estén en la cola, que son los menos frecuentes, precisamente nos llevan al problema de diseño en ingeniería eólica. Entonces, esto que se ve aquí, aunado a lo que veremos en el ejemplo, pues precisamente nos puede llevar a cálculos de velocidades para diferentes condiciones. Es decir, puede que nos interese una velocidad con un periodo de retorno de 30, un periodo de retorno de 100, que implica prácticamente hacer estimaciones donde precisamente no se tienen datos en términos de la frecuencia. Y precisamente se podría ver aquí de que pues la velocidad máxima para la cual se tienen valores más o menos está como en 28 metros sobre segundo. Entonces, si nosotros queremos calcular para el caso de 30 metros sobre segundo, pues ya implicaría hacer una estimación para el cual ni siquiera se tienen valores de mediciones, ¿no? Pero esto precisamente se puede atender mediante la teoría de función de distribución de extremos, que es lo que estamos precisamente analizando. Ahora, todos esos valores que se ven aquí, precisamente la curva que está anotada como distribución de extremo, precisamente esa curva, esa función, nosotros lo que hacemos es estos valores en términos de frecuencia los vamos a trasladar a una función matemática que nos permita hacer cálculo en términos de probabilidades que están referenciados prácticamente al diagrama de frecuencias. Entonces, esa función, que es básicamente una ecuación, pues tiene diferentes formas de abordar para que se pueda obtener la información que a nosotros nos interesa. En este caso, pues la función está dirigida al cálculo de velocidades de diseño. Independientemente de eso, independientemente de la función que se ajusta a los valores, en este caso podemos partir de que pues va a ser la función de distribución extrema. Independientemente de eso, estas curvas tienen cierta información que en la mayoría de las ocasiones pues ya tenemos conocimiento. Es decir, es posible obtener un valor medio que se representa como mx, y a partir de valor medio hacia un extremo y otro, en este caso de la curva, pues esos valores están definidos como desviación estándar. Asimismo, podemos ver una letra alfa 1, alfa 2, que básicamente son áreas bajo la curva, nada más que en términos de significado, pues esto, pues cómo se podría obtener, pues a partir de una integración. Como es una curva, como es una función, pues la forma
de estimarla es precisamente pues a partir de una integración, y dado que esto representa una curva que tiene implícito el concepto de probabilidad, entonces eso significa de que esas áreas bajo la curva pues van a tener precisamente como significado una probabilidad de ocurrencia o de no ocurrencia, es decir, si del lado izquierdo de la curva donde se señala como alfa 1, si nosotros integramos de izquierda hasta el punto donde se marca xm, pues implicaría básicamente calcular la probabilidad de que esto se presente hasta xm. Y como toda la curva vale 1, pues nosotros también podríamos decir lo correspondiente del punto xm hacia la derecha. Esto precisamente es lo que se explica aquí. Estas funciones precisamente el primer renglón hace referencia a que pues todo el cálculo de probabilidad que se requiera se puede hacer a partir del producto de un elemento diferencial de x precisamente por el valor de la función. Esto nos daría pues una probabilidad. Ahora pues ese valor que se calcula precisamente en el renglón indicado aquí como renglón 1 pues va a depender hasta dónde se toma o qué parte del área de la curva es la que se toma, ¿no? Que es lo que se menciona como alfa. Precisamente si se calcula desde izquierda hasta un punto xm, esto representaría básicamente la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que cierta cantidad xm. ¿Y eso es cómo se calcula? Pues calculando el área bajo la curva, que va de menos infinito, es decir, de valor a la izquierda hasta xm. Y eso es igual a ¿qué? Pues al producto de la función de distribución de probabilidad fx de x por dx. Y esto nos va a dar la probabilidad en xm. Entonces, dependiendo de en qué punto se calcula, pues básicamente implica calcular la función de distribución de probabilidad. Ahora, en la última ecuación que se indica aquí, pues como mencioné, si nosotros queremos calcular la probabilidad, si calculamos la probabilidad de que se presente y queremos la probabilidad de que no se presente, pues simplemente implicaría restarle a 1, porque 1 es el área total, el área completa bajo la curva. A 1 le quitamos la probabilidad de que suceda y nos daría la probabilidad de que no se presente en este caso, ¿no? Los datos más importantes que se pueden calcular en una función de distribución de probabilidad son básicamente estos tres, conocidos el primero como media o esperanza matemática, y esto pues se calcula precisamente con esta ecuación, ¿no? De manera general. Y la varianza o segundo momento del área bajo la curva pues se calcula también mediante esta ecuación. Y la desviación estándar precisamente pues es en este caso la raíz cuadrada de la varianza, se calcula como el cociente de la desviación estándar y la media. Entonces también algo importante que debe de quedar claro en términos de qué estamos calculando es precisamente que a los valores que tienen una probabilidad prefija de no ser alcanzados se les denomina percentiles de la variable. Entonces en la figura anterior representa el percentil 100 alfa sub 1 de x, mientras que xm representa el percentil 100 por 1 menos alfa sub 2 de la misma variable. Entonces ese valor del percentil, como mencionaba, en este caso aquí se está representando para tratar de ejemplificar mejor el concepto. Para nuestro caso estamos midiendo velocidades de viento, aquí se están midiendo alturas de personas. Sin hacer caso a la campana que se menciona arriba, podemos ver de que prácticamente se trata de una comparación de alturas o de estaturas. Entonces, según esto, al parecer los valores medios pues corresponden a personas que tienen esta altura, ¿verdad? Básicamente son estos. Los que tienen una menor frecuencia podrían ser los que se presentan a la izquierda, ¿sí? Entonces, estas personas que están aquí precisamente representan valores de referencia. Para el primer caso, pues representa el primer percentil, que vendría representando precisamente
el grupo que tuvo pues una mejor frecuencia en términos de la estatura. Y el percentil 50 en este caso pues representa a las personas que tienen estos valores. Es decir, este es el rango de personas que se pudieran presentar en términos de altura en el percentil 50. Entonces, si nosotros quisiéramos saber el complemento como se mencionaba, pues ¿cómo lo podemos saber? Pues sería el total menos la cantidad que se viene sumando de izquierda a derecha. Y de esa manera igual se presenta el percentil 95 para el caso de las alturas de personas. Esta figura que se muestra aquí precisamente trata de representar un aspecto importante en términos de la representación de frecuencias cuando se miden diversas variables en la ingeniería estructural en este caso. Entonces, los casos, por ejemplo, A, como mencionaba, pues puede representar precisamente una curva que se ajustó a un diagrama de frecuencias a partir de la medición, por ejemplo, de los valores de resistencia que van tomando una serie de probetas que se ensayaron en un laboratorio de control de calidad. Asimismo, pues hay otros casos, viene siendo, por ejemplo, la función log normal, que igual hay casos en los que después de hacer un análisis de frecuencia, pues se tienen este tipo de funciones, porque recuerden que son básicamente funciones, solo que tienen nombres específicos. Creo que la más conocida viene siendo la función de distribución normal. Para nuestro caso, la función que más se ajusta para el caso de velocidad de viento, pues viene siendo la función de distribución extrema de valores máximos, porque para fines de ingeniería de viento, pues los valores que generalmente nos interesan son los valores de distribución de extremo tipo 1.